noches y bienvenidos a la penúltima instancia del primer curso de formación política de Vamos Jóvenes. Esta noche tenemos el gusto de presentarles al doctor Mario Cataldi, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, cuya extensa y notable carrera incluye 49 años como funcionario de la Corte Electoral y el cargo de secretario electorado de la misma. Esta noche, la autoridad en Derecho Electoral nos hablará sobre el sistema electoral uruguayo. Como siempre, se contestarán algunas preguntas al final de la charla. Con ustedes, el doctor Mario Cataldi. Bueno, en primer lugar, creo que lo que corresponde es agradecerles por el hecho de que me hayan distinguido para hablar con ustedes. En una vieja costumbre, no porque yo sabía, de explicar o tratar de ir a las raíces mismas del problema. Entonces, se me ocurrió que tal vez le sería de utilidad considerar en su globalidad lo que han sido a lo largo de la historia los temas electorales, la forma de elección, para luego entrar en la evolución institucional de todo lo que lo analizo así. Primero debería hacer una consideración previa. He hecho un esbozo de las formas de elección de los partidos. La práctica de la elección es tan antigua como la sociedad. Desde que los hombres se agruparon en familias, constituyendo tribus, pueblos y naciones, en cuanto se crearon intereses colectivos, se impuso la necesidad de establecer leyes para regirse, legisladores para crearlos y agentes para administrarlos. La sociedad, la autoridad social, se encarna forzosamente en un hombre, en una familia, con una casa. El más valiente, el más sabio, o el más listo será el que gobierna. Pero, ¿cómo se transmite el poder? Hay dos formas, o por herencia o por elección. Las tribus bárbaras elegían a su jefe por aclamación. El elegido era alzado sobre el pavés. El pavés es la parte cóncava del escudo. Lo alzaban sobre eso. Eso implicaba una especie de proclamación de lo que antes. En las elecciones de las repúblicas griegas se ven insinuadas en forma complementaria ciertas modalidades actuales, aunque las asambleas tienen votos y la elección dependía del capricho de los turcos. En Roma, en tiempos de la República, reunidas las curias, elegían tribunos, cónsules y magistrados. Eran formas primitivas, pero sinceras y limpias. Se desarrollaban en el marco de asambleas, obedecían en cuanto a su organización a la necesidad de la época, ya no van a poder cumplir su función con el crecimiento de la sociedad. Es decir, una asamblea, al elegir, se puede hacer cuando son pocas las personas que se reúnen, pero cuando el crecimiento es mayor hay que pensar en otra forma. Y concomitantemente con eso, ustedes que son jóvenes lo deben recordar, hay hechos que recién influencia sobre la forma de elección y van a provocar un cambio trascendente. Ayer, cuando se invade Francia, la guerra va a ser muchos cortes, enormes costumbres, lo que rompieron los costumbres y hubo personas
tal vez antes. Entonces se comprendió que si bien el principio electivo está basado en el derecho que asiste a todos los ciudadanos a seleccionar sus gobernantes, requiere la adopción de un mínimo de garantía. A partir de ese momento va a desaparecer el voto cantado y surge una nueva forma para manifestarse la voluntad de la gente, de lo que podía votar. Este deberá escribir el nombre en algún elemento, sea en un partido, en una hoja, cualquiera, escribe con ese menta, un recipiente cualquiera, y surge alguien sin saber por quién ha votado. Empieza a vislumbrarse el carácter secreto, la caractericidad, la influencia, la fuerza que tiene. Sobre la base de este tipo de elección, aunque ustedes no lo creen, se constituyeron las iglesias cristianas. Durante los 10 primeros siglos de nuestra era, obispos y pastores, sin exceptuar siquiera al obispo de Roma, en Francia y España, los antiguos reyes le dieron su trono a la decisión y por mucho tiempo esas monarquías fueron electivas antes de convertirse en hereditarias. Había un dicho viejo, me acuerdo, los ciudadanos le decían al rey: nosotros que somos igual a vos, pero que juntos somos más que vos, mandatamos, pero tienen que seguir lo que nosotros decimos, nosotros, el pueblo. El advenimiento del absolutismo determinó que transcurriera un largo periodo, prácticamente toda la Edad Media, parte del Renacimiento, hasta la Revolución Francesa. La Revolución Francesa hace que se conmuevan todos los esquemas entonces dominantes y provocan consecuencias trascendentes en cuanto a sufragio y la forma de emisión. Triunfa el concepto del sufragio universal, se afirma el concepto de que la elección no es meramente una función, sino el ejercicio de un derecho natural, y se reconoce que el poder no es privilegio de una familia universal. Todas las manifestaciones estas que he hecho sintéticamente son el reflejo de cualidades personales de aquel a quien se elige. Pero un partido político es otra cosa, y precisamente debe entenderse que un partido es solo la reunión de personas congregadas para favorecer el bien común mediante la aplicación de determinados principios sobre los cuales todos están de acuerdo. La diferencia que puedan existir en un partido en algún punto particular no pueden entenderse como un ataque a su unidad cuando todos están conformes respecto a la relación de dependencia de algún principio cardinal reputado como de gran importancia para la gestión pública y que sirve de verdadero lazo humano. Hecha esta suerte de cuestión previa, le voy a hablar de lo que pasó en la Constitución, o con la Constitución primera de nuestro país, la Constitución de 1808. Y van a ver algunas cosas muy curiosas. Esta Constitución, la primera, acorde a los principios dominantes de la época, solo reconoció a los hombres la aptitud jurídica para votar. La ciudadanía natural o legal podría ser suspendida por ineptitud física o moral, así como en los casos de sirvientes a sueldo, peones, jornaleros, soldados de línea, notorios vagos, personas con hábitos de debilidad o que no supieran leer o escribir. Los diputados
se elegían cada 3.000 años, por fracción que no bajara de 2.000, directamente por el cuerpo electoral. Duraban 3 años en su mandato y podían ser reelectos. Se determinó que durante las 2 primeras legislaturas y hasta que pudiera realizarse un censo, corresponderían 5 representantes a Montevideo, 4 a Canelones y Maldonado, 3 a San José, Colonia, Oriente, Paysandú y 2 a Durazno y Cerro Largo, que eran los departamentos entonces. Había un senador por departamento cuya elección era indirecta a través de un colegio elector, ejercían el cargo por 6 años y se renovaban por terceras partes cada 2 años. Finalmente, el presidente de la República era elegido por la Asamblea General, por votación nominal, por mayoría de votos expresados por la mayoría. Su gobierno 4 años y no podía ser reelegido hasta que transcurriera. Y miren, pocas personas creo que lo saben. Se había establecido que la primera elección se realizaría el segundo domingo siguiente a la jura de la Constitución, por lo que ella se celebró el domingo 1 de agosto de 1830. Esa fue la primera elección que se realizó en la República Oriental del Uruguay. Pero miren lo curioso, la primera ley de elecciones fue sancionada el 1 de abril de ese año, es decir, la misma Asamblea Constituyente y Legislativa que aprobó la Constitución tuvo que aprobar antes una ley de elecciones, antes que registre la propia Constitución, porque si no era imposible establecer los mecanismos para que pudieran ser electos diputados, senadores y presidentes de la República. Estaba previsto una especie de voto cantado, puesto que el ciudadano debía expresar en la mesa por quién votaba. Pero en realidad nunca fue así. Y desde el principio se utilizaron listas, aunque no estuvieran previstas. También acá, y para el orgullo nuestro, acá me despojo de la condición de memorial que tuve durante 50 años. El primero que se dio cuenta de que la elección debería ser organizada, porque de no ser así se transformaba en un acto de interpretación imposible, muy difícil de realizar, fue don Fructuoso Rivera. Hay cartas de Rivera que lo comprueban, dirigidas a sus correligionarios en las que da pautas acerca de la elección, y especialmente en una de ellas dice que para cierto lugar se mandaron listas impresas y para otros, como no hubo tiempo de imprimir, se mandaron manuscritos. Fue pues el primero que advirtió que una elección requiere una organización que permita ponerla en marcha, lo cual sin duda le dio resultado, porque se cumplieron las elecciones de diputados y senadores que luego se reunieron en la Asamblea General para elegir al presidente de la República, y Rivera obtuvo 27 votos contra 5 de Juan Antonio de Vallejo, de Gabriel Antonio Pereira y 1 de Jorge Sucre. A partir de entonces, la evolución de la legislación a lo largo del siglo, de ese siglo, procuró solucionar los graves problemas que afrontaba cívicamente el país en momentos de profundas y grandes transformaciones. En 1873, don
10 dedicó clases de Derecho Constitucional al estudio de los sistemas electorales, analizando novedades que entonces se discutían en el mundo en etapas embrionarias, aunque esas ideas no quedaron en ese momento. Ahí analiza, miren de qué año estamos hablando, en 1873, analiza los criterios de representación proporcional, la forma en que se debía emitir el voto, cómo debían llevarse a cabo los registros electorales, el sistema de doble voto. La Constitución de 1918 establece como base del sufragio el voto secreto. Fíjense, estamos en 1830, en algunos países ni soñaban. Voto secreto, inscripción cívica obligatoria, representación proporcional, la elección directa del presidente y deriva al legislador la posibilidad de extender el sufragio a la mujer. Pero aún se seguía entregando al ciudadano la balota, un documento que no daba seguridad ninguna, por lo que comenzó a crecer un estado de crítica al sistema por su falta de garantías, hasta que la Cámara de Diputados designó una comisión histórica de 25 legisladores que fueron las que llevaron a cabo la revisión de todo nuestro sistema electoral. Esa famosa comisión de los 25 realizó una obra increíble, porque en el proyecto plasmaron cosas extraordinarias, soluciones y mecanismos que no habían sido expuestos aún por nadie, que no figuraban en ninguna parte del mundo y que tienen su origen aquí, en Uruguay. Se sanciona entonces la ley de 9 de enero de 1924, la ley del registro cívico nacional, que crea el registro nacional, el registro patronímico, el de expedientes, el registro dactiloscópico, que permite la posibilidad de que una persona se pueda inscribir 2 veces, el registro de cancelaciones para que no figuraran los muertos, los padrones, todo. Es una cosa, no me quiero tener más porque me salta la camiseta, pero es cierto, lo hicimos. Y después, pocos meses después, el 16 de enero de 1925, la ley de elecciones, que regula todos los aspectos relacionados con el acto eleccionario en sí, las hojas de votación, el registro, el concepto de lema, de lista, la integración de las comisiones receptoras de votos, el funcionamiento, la recepción del sufragio, los sobres de votación y la tirilla, el escrutinio inmediato, la confección de actas, entrega de la copia del acta de escrutinio en el momento mismo a los delegados de los partidos. Esta larga y permanente evolución culminó hace casi 90 años constituye un armonioso conjunto de disposiciones constitucionales y legales que permitió consagrar un sistema inobjetable de garantías que dieron fisonomía propia a nuestro país y le destacaron con perfiles propios en el concierto internacional, contribuyendo sin duda al fortalecimiento del régimen democrático. Porque en definitiva, y ustedes lo saben, la democracia consiste en creer que el pueblo es responsable, que tiene sentido común, que es capaz de juzgar respecto de las cosas fundamentales que definen la orientación del país. Y ya me voy a la reforma del 97, es decir, a la Constitución actual. Sin perjuicio de otros puntos de importancia, cabe destacar que dispuso a la había elecciones internas en cada partido,
que se deben celebrar en forma simultánea el mismo día, en la que pueden participar con voto secreto y no obligatorio todos los inscritos en el registro cívico nacional para seleccionar su candidatura presidencial única. Estableció que el último domingo del mes de octubre, antes de noviembre, se vote para la presidencia de la República junto a la lista de candidatos a las cámaras de senadores y representantes. Consagró el sistema de segunda vuelta o balotaje para el último domingo del mes de noviembre y finalmente determinó que las elecciones de autoridades departamentales se realizarían el segundo domingo de mayo del año siguiente. Como señaló en la Corte Electoral en la exposición de motivos del mensaje que acompañó al proyecto que finalmente culminó en una ley 1929, la entrada en vigencia de las nuevas normas constitucionales hizo necesario introducir modificaciones en la legislación electoral que permitieran cumplir con el programa y que los programas de actos e instancias electorales previstos en el nuevo texto constitucional. Para un segundo, para explicarle directamente en qué consiste el problema. Hay algo que caracteriza a nuestro país, que no existe en otro lado, y es la emisión de votos observados. El voto observado implica que una persona, por X razón, no va al cuarto secreto, pone la hoja de su votación que quiera, va delante de la mesa, en el caso del voto observado, cualquiera sea el motivo, todo ese acto queda condicionado a que antes de introducir el sobre en la urna, se coloca en otro sobre especial donde se anota en una hoja que se llama de observaciones por qué es observado, o porque no está en el padrón, o porque alguien ha puesto en duda su identidad, por lo que fue. Pero ese estudio lleva tiempo, a veces demoraba un mes el estudio de eso, pero como ahora surge la posibilidad de un pilotaje, la Corte no tenía más remedio que establecer mecanismos que le permitieran dar los resultados a lo sumo en 8 días. En esto incidió evidentemente la creación de un sistema informático. Nunca nos cansaremos de agradecerle a la consultoría de Conex, lo que nos ayudó en ese sentido, si no hubiera sido imposible. Les aclaro esto porque es importantísimo. ¿Y por qué había que dar el resultado? Porque si cualquiera fuera el ganador, era necesario un balotaje. Teníamos que darlo muy poquito tiempo, porque si no, no había tiempo para que se hicieran los acuerdos, lo que fuera menester, para que se supiera, se hiciera la propaganda necesaria y se cumpliera un acto en tal mes. Las modificaciones entonces, como lo acabo de decir, es que la propia Corte Electoral a voto paréntesis. Durante años teníamos algo acá, era que los datos los daban el Ministerio del Interior. Nunca estuvimos de acuerdo. Nunca. No porque se desconfiara del Ministerio, pero eso tenía una infraestructura que le permitía dar los resultados. Y la Corte tenía que esperar a que el Ministerio del Interior diera los datos. Hasta que nosotros logramos, con un apoyo que vino de España, comprar, adquirir los equipos informáticos, se informatizaron registros. Hasta yo hice un curso de computación, soy dedicador de equipos. Claro,
porque si no es imposible. Y nos sacamos encima, con todo el respeto del caso, al Ministerio del Interior. La Corte asumió la responsabilidad de dar directamente los resultados. ¿Y cómo lo hicimos? Aún no se lo discutió. No importa. Que en el mismo tiempo en que se entregaba la urna y fuera de ella se sacaba una copia del acta de escrutinio. Esa copia del acta de escrutinio, firmada por los integrantes de la mesa, era entregada a la Junta Electoral. La Junta Electoral iba haciendo el conteo de esos datos y permitía a la Corte, en el transcurso de esa misma noche, dar el resultado preliminar del acto eleccionario. Usted dirá, el cliente que no viene con ella, es importante, fue muy importante. Las noches que nos quedamos sin dormir, hasta las 4 y 5 de la mañana y a veces hasta las 6, esperando que la mesa permite en algún lugar del país terminar el escrutinio para poder al día siguiente, al mediodía en punto, decir, bueno, estos son los resultados preliminares, falta hacer el escrutinio definitivo, estudiar los votos cerrados, pero este es el resultado oficial que la Corte da de lo que ha sido la elección. Bueno, para poder hacerlo más rápido, no me voy a detener en detalles técnicos, pero se procuró por todos los medios eliminar causales de observación de votos en general y por identidad para achicar todo eso. Se creó además una planilla especial donde se anotaban, se anotan quiénes son las personas que votan de forma reservada, que también se entrega fuera de la urna, lo cual permite que se vaya adelantando todo ese servicio. La elección de autoridades para presidente, diputado, senadores, se realizan ahora en el mes de octubre, precisamente previendo el problema de la realización directa del presidente. ¿Saben por qué se eligió en el mes de noviembre, no de octubre? Primero porque es prácticamente imposible que llueva el tiempo bueno. Miren ustedes, o lo van a ver, lo que son las elecciones internas, que se hacen en invierno. La gente se muere de frío. Los funcionarios públicos que tienen que integrar la comisión receptora se mueren de frío. Porque además, ustedes perdonen que les hable con tanta confianza, pero es verdad, los locales que se seleccionan, se tienen un nombre en todo el país, porque son los locales de votación, pero normalmente se eligen escuelas, dependencias públicas, y los que van allí, lo que son los cuartos secretos, son las aulas, y muchas veces las mesas, si están en los corredores, se mueren de frío, se tienen que levantar tempranísimo para recibir la urna. Por favor, si alguno lo designa, no se acuerda de lo que yo dije. Se tienen que levantar tempranísimo, tienen que asumir la responsabilidad y se les retribuye con 5 días de licencia acumulables a la licencia anual. Pero ¿qué pasa? Secundario, los maestros no le dan nada. Yo he sostenido desde hace años, espero que algún día se cumpla, que le paguen a los integrantes de la Comisión Receptora de Votos, que le paguen. Les sale más barato al Estado y aseguraría prácticamente la concurrencia de todo el mundo. Porque después que se hace toda la designación de los integrantes de la Comisión Receptora de Votos, se produce una ola
súbita de enfermedades. ¿Cómo es eso? Ustedes no saben cómo. Entonces, todo el trabajo que dio armar la comisión receptora de votos, de modo tal que el señor va a votar al circuito que le corresponde para que no tenga votados reservados. El señor que no informó. Entonces hubo que hacer un trabajo especial en el Ministerio de Salud Pública. Hubo que ir otra vez a hacer una designación. Tal vez debería estar designado para recibir un curso de capacitación. En su lugar hay que nombrar a otro, que quién sabe se acepta. Pero hay algo muy importante, dejando de lado los textos a vender. Como le dije, presidente y vicepresidente la fórmula y las listas de candidatos a ambas cámaras tienen que figurar en una hoja de votación individualizada con el tema. Lo verdaderamente trascendente, dije ahora, se aprobó ya, ¿no? Es que el diputado no puede acumularse por sublemas ni por identidad de candidato. ¿Esto qué significa? Que se mantiene acá el sistema del doble voto simultáneo. Es decir, se siguen tomando en cuenta los votos emitidos a favor de cada lema en todo el país, pero no es posible que las listas de candidatos a la Cámara de Representantes se acumulen bajo un sublemas común y tampoco son emitidas las que se llamaban listas calcadas, es decir, listas absolutamente iguales que se sumaban a las otras y cambiaban, se metían en una Cámara de Senadores igual o se distinguían por una junta electoral diferente. Esto quedó eliminado. En lo que refiere a las elecciones para senadores, el principio no es el mismo, porque la Constitución establece que para integrar la Cámara Alta, al principio, el principio perdón es el mismo, porque se establece que la distribución de los cargos de senadores obtenidos por diferentes lemas, así dice la Constitución, dentro del mismo lema partidario, se hará también proporcionalmente al número de votos emitidos a favor de la respectiva lista. Entonces se admite el triple de votos simultáneos, es decir, por el sublemas y por el partidario. Hasta la reforma constitucional, las elecciones para cargos nacionales y departamentales se realizaban en la misma fecha y estaban tan vinculadas que para que el voto fuera válido, ambas hojas, el cargo nacional y el departamental, debían ser del mismo, si eran de lemas diferentes, el voto se anulaba. La elección de la fórmula presidencial y de los miembros de ambas cámaras se realiza ahora, se armó todo, el último domingo de octubre. Cambia el mes para noviembre y la elección se limita entonces a los cargos nacionales. Voy a dar una cosa. El presidente y vicepresidente de la República son elegidos directamente por mayoría absoluta de votantes, lo que significa que debe superarse la mitad más uno de los sufragios emitidos, razón por la cual, como son votos emitidos, se computan también los que votaron por un candidato y los votos separados. Podría llegarse al absurdo, como es mayoría de votantes que están el 30% en blanco. No obstante eso, esos votos son emitidos y se computan los efectos de la elección presidencial. El valor es que
no, cada partido solo puede presentar una fórmula presidencial, por lo que dijimos antes del siguiente tema. Si en octubre ninguno tiene la mayoría absoluta de votantes, hay que ir el siguiente a una segunda elección entre las dos candidaturas más votadas, o sea que se recurrirá a lo que muchos por novelería llaman balotaje, y yo digo en español balotaje. Expresamente se consagra que rigen también para esta instancia las mismas garantías establecidas para el sufragio, lo que significa, entre otras cosas, que en esta segunda elección el voto es secreto. La Constitución exige mayoría absoluta de votantes para la primera vuelta, pero no para la segunda. Ambas configuran un procedimiento complejo que procura en primera instancia identificar las candidaturas y seleccionar las dos opciones que se ofrecerán a la decisión del cuerpo electoral. En esta, con la extracción de los votos en blanco que se puedan emitir, únicamente importan el balotaje aquellos que obtengan las dos candidaturas y el proclamado presidente de la República que logre la mayor votación presencial. En ese momento, obviamente, ya se sabe cómo están integradas las cámaras, porque las cámaras quedan integradas en el primer voto. Es decir, que cuando se hace el balotaje, la gente, todos nosotros ya sabemos cómo quedan integradas la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La elección de los intendentes y de la Junta de Parlamentarios se realiza, como dije, el segundo domingo del mes de mayo siguiente al de la elección. Los candidatos de cada partido a la intendencia municipal son elegidos por la Convención Departamental surgida de las elecciones internas que se realizaron anteriormente. No se exige, en este caso, como para la candidatura presidencial, un porcentaje mínimo determinado, sino que solo se requiere que logre la mayoría de votos frente a los demás postulantes. Será nominado a la intendencia municipal el candidato que haya sido más votado por los integrantes de la comisión, los que solamente pueden votar por un candidato. También lo podrá hacer quien los quiere el número de votos, siempre que superare el 30% de los sufragios emitidos. Acá, la Corte Electoral, al dictar las normas reglamentarias, contempló una situación que no había sido prevista por el legislador constituyente, por lo que estableció que si el eficacia empata en el segundo lugar y los dos candidatos superaron el 30%, también serán nominados. Con lo cual, se puede dar el caso de un partido que presente 3 candidaturas a la intendencia municipal. Como la elección interna se ha realizado meses antes, ya se pública que integra la comisión departamental que debe nominar al candidato intendente municipal del partido, que se producirá meses después. Para la elección intendente se acumulan los votos a favor de cada partido político, queda prohibida la acumulación por su vida. Corresponde el cargo de intendente municipal al candidato de la lista más votada del partido político. Respecto a la integración de las juntas municipales, se mantiene el sistema anterior, los cargos se distribuyen en forma proporcional entre los demás, pero si el que logra la intendencia solo alcanza una mayoría relativa, se le adjudican, no obstante, la mitad más uno del cargo de elección. Esta es una de las grandes cosas con las que yo no estoy. Se puede dar el caso de que un partido gane la elección
automáticamente tiene la mayoría absoluta de los cargos de opinión personal mía, intento que nadie la comparta, pero yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con tantas cosas, no estoy de acuerdo con que el voto sea obligatorio y sancionado. Yo creo, estoy convencido de que votar es un derecho. Y estoy de acuerdo con la norma constitucional que ha sido consagrada en la base voluntaria. El voto secreto es obligatorio, pero la obligatoriedad de carácter moral, como existía antes de que se sancionara el mismo voto, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Votaría una cantidad muy pequeña. Votaría muy poca gente. Porque hay mucha gente que va a votar para no sustituir la sanción. Lo he dicho. No sería representativo. Lo cierto es que países que no pueden negarse que sean una democracia, el voto no es obligatorio, vota el que quiere y nos obligaría y evitaría, aquí también me pongo la camiseta, a ese trabajo infernal que significa el control, porque todos los no votantes, imponer las sanciones, mandar, bueno, en general he procurado darle una visión general del panorama electoral en el país. Pero, como saben, hoy, yo quise dejarles, quiero dejarles, una suerte de consideración final que es mía. Y dice, la democracia implica la renuncia al uso de la fuerza para señalar las normas de la Junta. Los impacientes olvidan que en un sistema democrático al acuerdo se llega por persuasión y no por imposición de una voluntad como en el totalitarismo. Este tipo de individuos suele crear el ambiente propicio para los que añoran los regímenes autoritarios, los ambiguos que decían estrangular derechos y libertades, los emboscados que acechan las oportunidades con propósitos honestos, los permanentes detractores de la democracia. El modo de vivir democrático no es el mismo actualmente que en otras épocas, porque ese modo de vivir democrático no se establece de una vez y para siempre. Avanza o retrocede según los tiempos, los gobiernos y los pueblos. Hay interrupciones en su marcha, edades oscuras, negaciones de la razón, momentos en los que hay soberbia de abajo arriba y desconcierto abajo, pero siempre verás esos gobiernos tan ancianos, opresores, también el hacer democrático. Y cuando eso sucede, las comunidades necesitan de mucha cautela y mayor sabiduría para discernir entre lo que no puede ser cambiado y lo que debe serlo, considerando por sobre todo que hay fidelidades que no pueden traicionarse, porque pese a esos avances y retrocesos, el sistema democrático afirma la vigencia permanente de principios fundamentales y hace de cada hombre un custodio de la verdad y la justicia, porque ambas se realizan y son traicionadas también en cada hombre. Nadie sabe
voluntario en las sociedades humanas. Ese sentimiento puede identificarse con la raza, la historia, la lengua, la religión, la comunidad de intereses, como parte de esos factores de la vida. Pero una vez conformado un Estado, ya no se puede sostener que esos elementos sean los constitutivos de su esencia. Tal vez haya que volver entonces a lo que sostenía Renan, el gran pensador francés, y concluir con este hombre que una nación es un alma, un principio espiritual, la culminación de un largo proceso de esfuerzo, sacrificios y devoción, donde los dolores valen más que los triunfos, porque imponen deberes y dicen esfuerzos comunes. Poseer glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente, haber hecho grandes cosas juntos, querer hacerlas todavía, he aquí las condiciones esenciales para ser humano. Ese cúmulo de experiencias, goces y sufrimientos, angustias y alegrías comunes que vivimos todos en especialísimas circunstancias, sean estas de carácter político, cultural o deportivo, que conmueven nuestro espíritu, nos hacen sentir hermanados a los demás, nos da el sentido igualitario de pertenencia a un pueblo, y ello configura un aspecto esencial del ser humano, el instinto de sociabilidad que llega insensiblemente a engendrar el amor a la patria. El exclusivismo partidario, sentimiento mezquino en que nosotros somos los buenos, toca muy de cerca la pasión, la desigualdad y la injusticia. Naturalmente los demás son los malos. Es que se paga, y se paga muy caro, la renuncia deliberada de la humanidad en general y nuestro país en particular ha hecho de los valores. Se ha proclamado una visión de vida muy particular, se proclamó el santuario, se profanó el santuario familiar, invadiendo su intimidad e impulsando su disgregación. Sometió los frenos morales al zarandeo destructor del sarcasmo, el desprecio y el desdén, clausuró el sentido de la ética, descalificó virtudes e ideales como paqueterías antiguas aplastados por las nuevas costumbres, mientras se vivió el vicio, la pornografía, la violencia y la droga como elementos igualitarios y nuevos dioses mitológicos del pensamiento y de la acción. Y un mensaje final para ustedes, mis amigos. En todos y en cada uno de nosotros, ustedes, las generaciones jóvenes, existen como músculos y órganos no utilizados, recursos espirituales, valor, energía, responsabilidad que nunca empleamos en el tiempo que nos toca vivir. Los bienaventurados son aquellos que al enfrentarse como ahora con una crisis vital se sienten compelidos a utilizar aquellos recursos. Por eso deben ser constantes en la prédica de nuestros principios, los viejos principios que se remontan al pasado, en procura de que la sociedad evolucione hacia formas decorosas de vida para todos y que ello ocurra sin necesidad de sacrificar derechos inalienables.